Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 16 de mayo, en esta sexta semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Y para hoy celebramos a Santa María Virgen en sábado, y también en la liturgia celebramos a San Ubaldo, obispo. El nombre de Gubbio es famoso por el episodio de San Francisco de Asís que amansó el terrible lobo, pero un siglo antes otro santo, manso y valiente, había obtenido la serenidad entre los habitantes de ese pueblo, que eran más temibles que el lobo. Sus biógrafos cuentan que durante una terrible lucha, el obispo Ubaldo se metió entre los que estaban peleando para poner paz entre ellos. Pero también a él le pegaron, y solo cuando cayó al suelo los conciudadanos arrepentidos y confundidos depusieron las armas, unidos finalmente por un mismo sentimiento de amor para con su santo obispo. Ubaldo había nacido de una noble familia de origen germánico hacia el año 1085. Siendo todavía muy niño quedó huérfano de ambos padres y un tío lo educó muy cristianamente, pero cuando, más o menos a los 15 años, manifestó el deseo de retirarse a la soledad, a llevar una vida eremítica, lejos de los halagos de la ciudad, fue el mismo tío quien se opuso al proyecto, pero le permitió que hiciera vida común con los canónigos de San Segundo. De aquí lo llevó en 1104 al obispo Juan, para que estuviera con él y para confiarle la reforma de la disciplina eclesiástica. En 1114 Ubaldo recibió la ordenación sacerdotal e inmediatamente fue elegido prior de la comunidad religiosa que se había formado en la casa parroquial de San Mariano, titular de la catedral. Impulsó la vida ascética de esta pequeña comunidad siguiendo el ejemplo de San Pedro Damián, que había transformado Fuente Avellana en un centro ejemplar de vida religiosa. Ubaldo se dirigió a Fuente Avellana después que un incendio acabó con la catedral, la casa parroquial y dispersó a su comunidad. En 1129 el Papa Honorio II lo nombró obispo de Gubbio y él mismo lo consagró. Fue obispo durante 31 años y pastor celoso, manso, generoso, activísimo y valiente. Su pueblo lo amó por la firmeza con la que defendió a los débiles contra la arrogancia de los señores feudales, como también cuando en 1155 defendió a la ciudad contra la amenaza de la total destrucción por parte de Federico Barbarroja. Pero Ubaldo era esencialmente hombre de paz. Siempre recurría a las armas de la persuasión, de la caridad y de la dulzura para doblegar a los adversarios, aún a los más hostiles. Murió en la madrugada del 16 de mayo de 1160. El unánime tributo de devoción de los habitantes de Gubbio, que lo proclamaron su patrono inmediatamente después de la muerte, aceleró el reconocimiento oficial de la Iglesia, que lo canonizó a solo 30 años de su muerte, el 5 de marzo de 1192. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Ubaldo, obispo. Y para hoy, sábado 16 de mayo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús nos habla de Dios nuestro Padre, nos muestra al Padre con ese rostro tan humano que tiene Jesús, un rostro de amor, un rostro de la misericordia, un rostro que perdona, un rostro que abraza, un rostro que escucha, un rostro que vela por el bien de sus hijos muy amados, que somos todos nosotros, sus seguidores, los que creemos en Él, los que le amamos, los que le seguimos, los que tratamos de dar testimonio de Él. Hoy Jesús nos dice: cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. ¿Será que estoy pidiendo correctamente a Dios? Muchas personas piden, pero se quedan solamente en una oración de petición. Acordémonos cómo debe de ser la oración de un cristiano. No solamente se trata de pedir. En primer lugar, dar gracias. En segundo lugar,
En segundo lugar, alabar el santo nombre de Dios. En tercer lugar, ahí viene la súplica. Y en cuarto lugar, agradecerle al Señor su misericordia y pedirle por sobre todas las cosas que se cumpla en nosotros su santa voluntad. Y de esa manera el Señor nos concederá aquello que le pidamos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, y por eso hoy dice Jesús: pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y claro, el Señor no responde a una súplica, a una oración, a una petición, a una plegaria, siempre y cuando, primero, no lo hagamos con fe, segundo, no confiemos en Él, y tercero, pues la recibiremos en su tiempo, no en mi tiempo, no a la hora que quiero, no cuando se me antoje, en el tiempo de Dios. Y allí es donde muchas veces no entendemos que el Señor nos da lo necesario, pero que los da en su tiempo, que lo da en el momento en el cual estamos preparados, en donde nuestras almas también están listas para recibir aquella bendición. Pero bueno, pidámosle al Señor su fortaleza para que cuando pidamos lo hagamos con fe, con convicción, y Él sin duda alguna nos asistirá, nos dará lo que le pidamos con amor. Y claro, dice el texto: pedirán en mi nombre y rogaré al Padre por ustedes. Él los ama, así como ustedes me han amado y creído que salí del Padre. El Señor nos sigue amando en la persona de Cristo su Hijo. Si Dios nos ama a través de Jesucristo, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no responderle con amor también nosotros? Y responderle con amor supone servir con diligencia, servir con disposición, sobre todo al prójimo, al que sufre y al necesitado, y también al que está a mi alrededor, independientemente sea católico, evangélico, judío, sea quien sea, no importa. Sirvámosle al prójimo como Dios mismo lo haría, y viendo en el rostro del prójimo el rostro de Cristo. Sí, aquel que se manifiesta en el prójimo, aquel que toma el rostro del que sufre o del enfermo o incluso de mi enemigo o de aquella persona que necesita un favor, de aquel que necesita ser corregido, de aquel joven que necesita orientación, de aquella persona en mi vida que necesita un apoyo, una mano amiga, de aquella persona triste que necesita un refugio de llanto para sentirse consolada. Allí estamos mostrando el rostro de Dios y viendo a Dios en aquel más necesitado. Bueno, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de verlo en el que sufre y que nosotros también podamos tener la diligencia de poder amarle en todos los demás, especialmente en aquel que se acerca a mí con un corazón sincero. Pidámosle esto al Señor y a la Virgen María hoy en sábado para que nos ayude a amar a Jesús y amar al prójimo como Cristo mismo los amó y nos sigue amando. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Comparte este audio y hasta mañana.